Gilbert Violeta. ¿Te la ha dado Gilbert Violeta? Tengo que decir, no, y se los digo con toda la certeza, él no me la dio. ¿Te la ha dado Martín Vizcarra? No, él no me la dio. Se mueren si les cuento quién me la dio. Pero no voy a traicionar a mi fuente, porque yo nunca lo haré. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Que es muy importante esta conversación, porque, señorita Gisela, ¿podría poner la parte en que Gilbert Violeta le dice, no, en que le ruega a Martín Vizcarra que venga? Por favor. Es muy importante eso. No, la anterior, por favor. La anterior. Eso, miren. Gilbert, estimado Martín, le dice el congresista Violeta al vicepresidente Vizcarra. Estimado Martín, buenos días. Hemos intentado comunicarnos contigo sin suerte. Espero que este sí sea tu número actual. Me imagino que sigues las noticias. Como bancada te solicitamos respetuosamente un pronunciamiento. Es necesario que deslindes de todos estos trascendidos políticos. Se te necesita en Lima. Nuestros esfuerzos, aunque denodados, son insuficientes. Dios mío, o sea, ¿que van a vacar a Kuczynski? En este momento, tú mejor que nadie podría ayudar a mejorar el diálogo del Parlamento con el Ejecutivo y superar la crisis de gobernabilidad. El presidente te necesita. Apoyémoslo. Un abrazo a la distancia. Prácticamente, Violeta le está implorando, rogando, por favor, Martín, regresa. Entonces ahora yo le tengo que dar la bienvenida al congresista Gilbert Violeta. ¿Cómo está usted? Y le tengo que decir algo también. Es muy serio, me sonrío, me río en realidad por mi tono. Por el tono de voz, por el histrionismo que le impones a la cosa. Que le impones a la cosa. Yo soy así, yo soy apasionada. Y te bromeo. Y usted lo sabe, eso. además. Pero una cosita, yo le quiero decir algo personalmente. Y se lo quiero decir mirándole a los ojos. Y te agradezco que hagas la aclaración, que por lo menos esta comunicación, yo soy respetuoso de la prensa en general, pero que por lo menos de este lado nunca trascendió una información. No, usted no me la dio. Y lo digo mirándole a los ojos a todos. No, el señor Vizcarra, el señor Violeta, es que también Vizcarra no me la ha dado. Porque todos me quieren poner contra la pared. Ya saben lo que pasa. A mí me pueden hasta, si quieren, disparar. Yo nunca voy a traicionar a mi fuente. Me pasó antes, me pasó ahora. No lo voy a contar, no lo voy a decir. Aunque me quieran colgar. Pero el señor que está al frente mío no me la dio. Y tampoco el señor que está en Canadá. Pero un segundito. Yo sí le quiero decir algo personalmente, señor Violeta, porque después de la lectura y de la respuesta que le hace Vizcarra, cuando le dice sí es mi número de teléfono, que también podrías ponerlo en el pantallazo, señorita Gisela, cuando le dice es mi número y el único congresista que se ha comunicado conmigo es Eresi, y no he conversado con ninguna agrupación política, o sea, en verdad, le quiero decir qué bien que por lo menos usted y Eresi intenten comunicarse con Vizcarra, porque hay muchos políticos, señor, que hablan del vicepresidente y hablan, y aparentemente ni lo llaman. Bueno, o sea, me dejo entender, ¿no? Yo además he hecho esta comunicación como vocero de la bancada, es decir, me he cuidado de no decirle solo Martín, esto es lo que yo creo, sino esto es lo que como bancada hemos discutido, es lo que los voceros además ya lo habíamos hecho público, en el sentido de Juan Cheput, por ejemplo, vocero sí, Juan Cheput también siempre habla mucho posición, y he insistido en esta comunicación por una razón, porque hemos querido que este mensaje de la bancada sea explícito y que sea clarísimo en relación a él. Por eso le he dicho, Martín, esta es una posición como bancada. ¿Y por qué le digo, por qué creo yo que es importante la presencia de Martín Vizcarra en Lima? No porque se nos ocurre a nosotros o porque... Pero usted le ha dicho, hemos hecho denodados esfuerzos que son insuficientes. Y te explico por qué. Porque efectivamente en el Perú la ausencia de diálogo político entre el Parlamento y el Ejecutivo, a pesar de los enormes esfuerzos del propio gobierno y de la bancada, que es una bancada pequeña, tú sabes, parecen ser insuficientes para lograr un diálogo entre el gobierno y Fuerza Popular. O sea, ¿usted cree que el único que podría tender ese puente es Vizcarra? Yo lo he dicho, no sé si sea el único. Lo que sí sé es que la señora Keiko Fujimori, días atrás, dijo que apoyaría al señor Martín Vizcarra, sí, y que a través de él podría construir gobernabilidad en el país. Siendo así, y siendo las palabras de la propia señora Fujimori, de Keiko Fujimori, a mí me parece que
habiendo tomado, digamos, ese voto de confianza de parte de ella, sería muy valioso tener a Martín Vizcarra en Lima apoyando y trabajando codo a codo con el presidente de la República. Pero cuéntame... Más allá de embajador, es vicepresidente de la República. Ah, por supuesto, es vicepresidente del Perú, pero lo congelaron, pues. No, no creo que... ¿Por qué se fue a Canadá? Perdón, ¿quién lo congeló? El Parlamento que lo sacó del cargo a Martín Vizcarra por imputaciones que ahora están demostradas que no eran correctas y que la Fiscalía finalmente ha archivado en ese caso, lo que acabas de dar cuenta además. O sea, lo que usted nos está diciendo es que primero... No fue el gobierno ni la bancada quien acusó a Martín. Quien acusó a Martín fue la mayoría parlamentaria que en su momento querían un poco más y quemarlo en plaza pública, tú recordarás. Sí, me acuerdo, someterlo a un tribunal de inquisición y lincharlo y decir de que Martín pues había cometido delito y medio y por lo tanto tenía que renunciar al cargo de ministro o al cargo de vicepresidente. Y resulta que después de un tiempo ahora son los principales promotores o a través de él quieren crear este clima de gobernabilidad en el país. O sea, lo que usted nos dice es, primero el fujimorismo mandó a la Siberia y lo linchó a Vizcarra y ahora lo quiere traer con mucho calor. Por su propia salud personal y la salud familiar y la salud política, decidió tomar este cargo porque vio que el clima político en el país en relación a su persona pues era muy complicado. Ahora, pero cuénteme la verdad de la milanesa, por favor. Usted dice, el diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo es insuficiente. O sea, no hay diálogo porque Keiko Fujimori, Úrsula Letona, Miki Torres, Becerril, Chacón, Galarreta, bueno, por mencionar al núcleo del poder del fujimorismo, todo el rato dicen que ellos no son obstruccionistas, que ellos al contrario prácticamente le están haciendo la chamba a PPK. Yo diría que aquí hay una cosa que se está instalando en la política de coyuntura, que es esta actitud política vengativa. La actitud política vengativa primero del Frente Amplio y de Nuevo Perú por el indulto a Alberto Fujimori, que han disfrazado esta moción de vacancia, que es un pedido de vacancia por el indulto a Alberto Fujimori, y que lo han decorado de una manera distinta, tratándole de presentar como el caso Lavallato, que en el fondo nada tiene que ver con eso. O sea, para usted la izquierda va a vacar a Kuczynski porque indultó a Alberto Fujimori. Perdón, no olvidemos la primera página del diario El Comercio de hace unas semanas atrás. La señora Verónica Mendoza dijo que la motivación del indulto era el indulto a Alberto Fujimori. Como fuerza popular, ¿no es cierto? A eso le cuesta procesar, porque en el fondo también tienen otra actitud vengativa que deriva más bien del 2016, del proceso electoral. Entonces han tenido que maquillar este pedido de vacancia y mostrarlo como actos de corrupción cuando nada tiene que ver en el fondo con eso. En el fondo son actitudes políticas, respuestas políticas a sus propias pasiones. Ya, pero a ver, un momentito, le voy a hacer la misma pregunta que se la hice a Jorge del Castillo. Y también quiero decir algo públicamente, y también me encantaría hacérsela a los fujimoristas. Ojalá, bueno, mañana viene Daniel Salaverry, pero a mí me encantaría tenerlos todos los días a los fujimoristas para que expliquen, porque ellos son mayoría. Señor Gilbert Violeta, ¿cómo entender lo que está pasando? Porque eran los enemigos, que ahora son amigos. ¿Cómo entender qué rayos pasó para que los que odiaban al fujimorismo hoy estén juntos y todos los dos quieran sacar a Kuczynski? Ellos dicen, un corrupto no puede estar en Palacio, no tiene capacidad moral, que se vaya. Pasó una cosa. El indulto a Alberto Fujimori. Y el indulto a Alberto Fujimori ha desatado una vez más estas pasiones políticas, por un lado en la izquierda que no son capaces de procesar y entender que ese finalmente es un mandato constitucional del presidente. Yo puedo no estar de acuerdo con el indulto, o sea, yo de hecho antes había opinado que tenía mis reparos sobre el tema del indulto, pero siempre he dicho que esa es la Constitución, es una facultad que le da al presidente de la República. Ya, es una prerrogativa, pero ¿a Keiko no le alegra el indulto de su padre? Pero parece que no. Parece que no, parece que no, precisamente eso, parece que no le alegra el indulto al padre y más bien utiliza esta animaversión que tiene la izquierda en este momento para poder llegar a una moción de vacancia conjunta, porque finalmente si esta vacancia prospera va a ser única y exclusivamente porque Fuerza Popular, el fujimorismo de Keiko Fujimori, apoya este pedido de vacancia. No hay forma que solo con los votos de la izquierda un pedido de vacancia pueda prosperar. Es muy serio lo que dice, o sea, usted en el fondo cree que Keiko no está feliz con lo que hizo Kuczynski. Pero a ver, yo creo que yo no estoy metida en el cerebro de Keiko Fujimori. Yo hago una lectura política de lo que veo. Y mi lectura política es que en el fujimorismo
este pedido de vacancia no tendría ningún sustento si no es por ese hecho político, el indulto a Alberto Fujimori. Yo te quiero decir una cosa más sobre a propósito de este pedido de vacancia. Pero en ese pedido no hay nada del indulto. Exacto, no hay nada del indulto, porque este pedido lo tuvieron que rehacer. Sí, porque el segundo pedido era por el indulto. Este es el tercer pedido, ¿no es cierto? Sí, el segundo fue por el indulto y no prosperó. Plantean el indulto y luego tienen que redactar nuevamente el texto y le cambian a raíz de este tenor. Ya con este tenor, ¿en qué se basan? ¿Quién es el autor intelectual de esto? Bueno, es el Frente Amplio, ¿no? De ahí, el Frente Amplio, sí, es el Frente Amplio y Nuevo Perú. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este pedido? ¿Qué es lo que ocurre con este pedido de indulto? En sustancia, este pedido de indulto tiene los mismos argumentos que discutimos el 21 de diciembre. Y hay un principio en el derecho: nadie puede ser procesado y juzgado 2 veces por los mismos hechos. Es decir, eso es como el ABC, el coquito, es la primera clase de derecho que recibes en la universidad, ¿no es cierto? Es un principio latín que se llama indubio pro reo. No, perdón, el non bis idem, se confundió, el non bis idem. Nadie puede ser procesado 2 veces por lo mismo. Sin embargo, aquí se ponen los mismos argumentos que se discutieron en diciembre. Y sobre eso ya el Parlamento tomó una posición. Que nos haya gustado o no nos haya gustado es otra historia, pero sobre esto ya hubo una posición. Pero usted también ha cambiado, ¿no? ¿En qué sentido? Usted antes atacaba a Kuczynski. ¿A qué? ¿Lo atacaba? No. Jamás he atacado al presidente de la República. ¿Usted y Eresi lo atacaba? No, jamás, Milagros, jamás. A ver, vamos, ¿puedo recordar algo? Uno puede tener posiciones críticas y yo lo reconozco a cualquier parlamentario. Pero jamás he tenido una vocación golpista, ni desde el Parlamento, ni decir que el presidente se tiene que ir, ni otro. Pero sí decía que había como que PPK estaba tomado por un poder. Pero eso no tiene que ver con una crítica al presidente. No. Tiene que ver... Yo quiero recordar, porque ¿sabe por qué se lo digo? Porque ahora los fujimoristas están diciendo, ay, pero ¿qué habla Violeta si antes ni lo quería a PPK? Si él y Eresi y Villacorta paraban molestos por el trabajo. Te lo voy a poner en contexto. Podemos ver, muy bien, veamos el perfil del señor Gilbert Violeta, porque los fujimoristas ahora están usando esto en las redes y yo sí creo que es bueno que el mismo protagonista se defienda, ¿no es cierto? Señorita Gisela, ponga por favor usted un resumen de quién es Gilbert Violeta. ¿Qué pasa? En 2008, Gilbert Violeta se convirtió en asesor legal de Pedro Pablo Kuczynski, que por aquellos años coqueteaba con la posibilidad de tentar la presidencia de la República. Cerrada la campaña en 2011, PPK terminó tercero, tras Ollanta y Keiko Fujimori, con la alianza por el Gran Cambio. Sus aliados, conocidos como los PPCausas, se empeñaron en formar un partido propio. Entre tanto, Violeta trabajó como asesor de la bancada, hasta que Alianza por el Gran Cambio se deshizo, pero la idea de la agrupación política se mantuvo. En las elecciones de 2016 ya tenían partido propio, Peruanos por el Cambio. Gilbert Violeta fue su jefe de campaña, hasta que en la segunda vuelta fue cambiado por Martín Vizcarra, cuando Kuczynski marchaba cuarto. Lo que dicen, le ganó pugnas con ambos candidatos a la vicepresidencia, que eran invitados y no miembros del partido. PPK logró la presidencia y Violeta se convirtió en congresista. El parlamentario oficialista tuvo pronto que afrontar su primera tormenta, cuando salieron denuncias en su contra sobre supuestos cobro de cupos a cambio de lugares en la lista de candidatos al Congreso. El escándalo se apagó pronto. No hubo sanción para Violeta, pero sí desnudó las luchas internas en Peruanos por el Cambio. Los partidarios exigían cabida en el gobierno, copado por el círculo cercano del presidente. Con Fernando Zavala al frente del gabinete, incluso se deslizaron denuncias de lobismos en el equipo ministerial, salidas del propio seno del partido. En medio de ese ambiente rancio, se hablaba de broncas entre Violeta y Eresi por el control del partido. También voces anónimas denunciaban que Gilbert Violeta fungía de una especie de aduana para el acceso a cargos públicos, aunque el Ejecutivo más bien parecía un ente blindado para ajenos al club de amigos del jefe de Estado. Hoy, a la luz de la crisis política, la situación parece haber cambiado. Ya no hay críticas, más bien Violeta ha cerrado filas en torno al presidente y se ha convertido en uno de sus mejores escuderos.
El juego de tronos armado alrededor de la posibilidad de la vacancia presidencial parece haber servido de amalgama en Peruanos por el Cambio, que ahora cuenta con 2 ministerios estratégicos, el de Inclusión, al mando del congresista masónico Jorge Meléndez, y el de la Mujer, a cargo de Ana María Choquehuanca, valiosos programas sociales a disposición. Aunque está visto que otras grietas se vienen abriendo, que podrían terminar por tragarse a Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces, usted sonríe. Me ha emocionado verme 2 años atrás, parece que estuviéramos una década antes. Nos hemos envejecido. Creo que todavía no tiene canas. Pero escúcheme, ¿esto es un juego de tronos? No, o sea, primero... la política es la política desde la historia de la humanidad. O sea, obviamente siempre van a haber algunas diferencias. Un partido político ya, pero como un usted gobierno... dejó de criticar no a PPK cuando tuvo 2 ministerios. No. Su partido. No. El MIDIS... yo te voy a poner un poquito las cosas en contexto. Yo vengo trabajando ya una década con el presidente Kuczynski. Sí, claro. Además, usted hizo el partido, eso hay que reconocerlo. Claro, yo he estado en Luego su se resintió anterior, cuando pusieron a Vizcarra de jefe de campaña, ¿no? Cuando lo sacaron. No, yo pasé a ser candidato. Yo no había hecho 0 campaña para mi propia candidatura. Para su propia candidatura. Entonces, yo dejé la presidencia, además conversado con el presidente, obviamente. Ya. Martín, eso fue incluso antes de la primera vuelta, no es en la segunda vuelta, es mucho antes. Y porque ahí veía que precisamente para el tema parlamentario. Pero ese fue una etapa. Lo que ocurrió luego es que nosotros como partido entendimos que por la pequeña diferencia en la victoria para la presidencia de la República, teníamos que dejar que el presidente Kuczynski arme enteramente bajo la lógica que él había planteado el nuevo gabinete. Pero luego ustedes pidieron el cupo del partido y se puso... Eso supuso que el partido no tenga una participación de ninguna manera en el gabinete y en ningún cargo. Eso lo entiendo, pero a lo público. que yo quiero llegar cuando muestro las contradicciones y por eso le quiero su punto de vista, me parece importante porque claro... usted en todo este tiempo no ha cambiado en su apoyo a PPK con sus críticas, con sus bemoles que todo el mundo puede tener, pero finalmente no está pidiendo que se vaya de Palacio. Ni nunca lo pedí. Ya, pero los fujimoristas dicen, a ver, ¿de qué habla Violeta? Si antes rajaba de PPK y ahora que lo defiende pero que me saquen como una escudero. cosa, yo jamás he rajado de PPK, o sea, como se menciona. Es más, hay una contradicción, porque dicen, Violeta por un lado estaba fuera del poder y por otro lado ponía cargos públicos, o sea, o estás fuera del poder o pones cargos públicos, no es que estás fuera del poder y pones cargos públicos, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una contradicción también. Lo que pero sí a es cierto, usted le iría mejor... nosotros hicimos una crítica institucional. Sí, claro, al año de gobierno, sí, nosotros como partido hicimos un documento de balance sobre lo que habíamos logrado implementar en términos de plan de gobierno al primer año de gobierno. Yo decía, no puedo creer, y esa crítica, PPK tiene a sus enemigos en la propia bancada. No, pues, porque no es, a ver, no puede ser entendido eso como un acto de enemistad. Ya. Un partido político llega con una plataforma y una propuesta de gobierno, ¿no es cierto? Tantos kilómetros de infraestructura, vial, agua y saneamiento, y lo importante es que ¿qué cosa hicimos el primer año? Dijimos, ¿cómo van nuestras metas en relación a esto? ¿Por qué teníamos que hacer ese documento? Por una razón. Porque como no era un partido que estaba propiamente representado en el gabinete, teníamos que hacer llegar al gabinete nuestro balance como partido. Si no, seríamos unos irresponsables. Y eso no puede ser visto pues, como un acto de lealtad. Eso es parte de una crítica política. Pero y además, señor Violeta, en un partido tienen que haber también voces discrepantes, en un ejecutivo. Eso, así es la democracia. Pero un segundo, lo que sentimos, o sea, mi lectura es que todo esto es un juego de tronos. Porque, a ver, ¿a usted le cae bien Vizcarra? Sí, yo tengo muy buena relación con Martín. Tiene muy buena relación. Claro. Además nos tuteamos. Yo le digo Martín, ahora le he escrito un poco más formal porque era una comunicación. Al menos por la conversación parece que hay mucha amabilidad entre usted y el vicepresidente. Pero usted reconoce, señor Gilbert Violeta, que han estado poniendo contra las cuerdas a Vizcarra. ¿En el sentido de pedirle un pronunciamiento? Sí. No, mira, no, porque nosotros precisamente, ¿qué cosa es lo que evaluamos? Nosotros lo que evaluamos fue que hay una serie de trascendidos y es precisamente esta comidilla política. La que hace daño. La que hace daño. Entonces lo que se necesita cuando ocurren este tipo de cosas, lo recomendable es cortar por lo sano, inmediatamente sentar una posición. Bueno, por ejemplo, Vizcarra dijo, yo no he hablado con Keiko, no he hablado con ningún fujimorista y se acabó. Y mira lo que ha dicho ahora en la República, me parece bien. Yo soy un hombre leal al presidente de la República, he salido elegido en una plancha presidencial. De acuerdo, pero también ha dicho que solo tiene pasaje de ida. Y la otra cosa importante que dice ahí,
la otra cosa importante que dicen en esta comunicación es: yo no he conversado con la señora Keiko Fujimori ni con ningún otro organización política. Eso es muy importante porque aparentemente decían que Vizcarra ya estaba armando gabinete. Pero corta pues este trascendidos políticos de que hay la comidilla política de las conversaciones, los entripados políticos, ¿no? Ya, y entonces le voy a volver a hacer la pregunta que le hice hace un segundo a Jorge el Castillo. Si vacaran a Kuczynski. Para mí ese es un escenario negado. Y es un escenario negado primero porque yo como vocero estoy haciendo un trabajo para que no hayan los votos suficientes para un escenario de vacancia y más bien para que haya un escenario de defensa de la institucionalidad. Estamos trabajando los argumentos, la defensa, para hacerle entender al propio Parlamento y a los propios congresistas que sería, la verdad, un despropósito y la verdad un abuso político y jurídico, una vacancia de este tipo. Ya, los parlamentarios han dicho muchas cosas, usted lo va a ver en este segundo, pero señor, es posible que lo vaquen. Digamos. Esperemos que eso no ocurra. Ya, en el escenario de que lo vacaran, ¿usted va a ver como una traición si es que Vizcarra no renuncia? Yo no le voy a poner adjetivo. Yo no le voy a poner adjetivo. ¿Le va a parecer bien que se quede al mando del gobierno o usted como Mecha Arauz dice no, nos vamos todos? Aquí hago una opinión personal. Sí, su opinión. Mi opinión personal es que yo creo que si es que se consumara una vacancia del presidente de una manera completamente arbitraria e injusta como esta, yo creo que nadie debería ser parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque si ese proceso, Martín ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué es lo que dice la Constitución? La sucesión constitucional es obviamente para supuestos en los que la legalidad está de por medio. Pero si es que la legalidad no está de por medio, uno no puede convalidar ese acto. Ya, pero perdóneme, esto es legal. Es legal y es político. Pero es legal. No. Es que es legal si es que el procedimiento es legal y los motivos son legales. Pero yo te estoy demostrando que este pedido de vacancia es cero legal. Porque ¿cuáles son los motivos? Los motivos son lo mismo que se ha discutido el 21 de diciembre más dos cosas, que son dos informes periodísticos. Para usted esto es inconstitucional. Con dos informes periodísticos. Muy bien, la pregunta es, ¿la prensa sentencia en nuestro país? La prensa informa, la prensa investiga, la prensa denuncia, pero sentencia el Poder Judicial. En consecuencia, yo no puedo utilizar un informe periodístico para sacar a un presidente de la República. Y usted, es que hay un fujimorista ha dicho que nosotros somos, como ha dicho Gisela, periodistas, bueno, justo hablando de periodistas, pero lo ha dicho así, ¿no? Ha dicho, Dios mío, ha dicho que somos periodistas de... El congresista Alcalá ha dicho que los periodistas somos periodistas de extorsionadores. Yo en absoluto, yo no comparto en absoluto ese tipo de declaraciones. Ya, para usted los periodistas no sentenciamos, investigamos, informamos. Hablo de la prensa. De la prensa, obviamente. Yo creo que son las fuentes de información que tienen que utilizar las instituciones del Estado para poder evaluar y tomar decisiones. Por ejemplo, el Poder Judicial, por supuesto, que tiene que tomar en cuenta... Pero si la prensa denuncia malos manejos en los fondos públicos del Estado... Entonces el fiscal toma el informe, investiga, acusa y un juez determina una sanción. Y si un presidente usufructuó del Estado y se hizo millonario, como dicen la oposición que ocurrió con Kuczynski. Para eso hay una cosa que se llama juicio político. ¿Y que se quede en el gobierno? No, el Poder Judicial investiga, determina y pide al Parlamento que se levante la inmunidad política que tiene el presidente. Y ellos dicen, ¿y qué no hará ahora? Para eso, la Constitución Política del Perú ha previsto la figura de la inmunidad del presidente. ¿Por qué? Porque se necesita darle estabilidad en el periodo que gobierna. Entonces, aquí lo que está ocurriendo son dos casos gravísimos. Primero, nos estamos llevando de encuentro la Constitución Política del Perú por todas estas vulneraciones de debido proceso y de fondo, y por otro lado, porque esta cosa de la inmunidad presidencial está tirada por los suelos. Es decir, estamos tratando de instaurar en el Perú, o están tratando de instaurar en el Perú, una suerte de dictadura parlamentaria. Y a mí me recuerda, hay una cosa que una vez Mario Vargas Llosa dijo muy sobre la política mexicana, ¿no? Dijo que en la política mexicana había una cosa que se llamaba la dictadura perfecta. Por el PRI. Por el PRI, porque 40 años en el poder, sin necesidad de utilizar a los militares, habían acorralado las instituciones democráticas. O sea, ¿esta es la dictadura perfecta de quién? Parlamentaria. Porque se saca una norma, por ejemplo, se modifica 3 artículos de la Constitución a través de un reglamento, de un artículo del reglamento del Congreso.
una resolución legislativa. ¿Por qué? Porque tienen los votos del Parlamento. O sea, entonces en Cristiano ¿usted sí cree que hay una dictadura de Keiko Fujimori a través del Parlamento? Yo creo que se está consolidando una dictadura parlamentaria por los abusos y por la manera como se está manejando el Parlamento. Y entonces, en su criterio, Keiko Fujimori, ¿qué no le perdona a Kuczynski? Es que yo creo que la que más daño se hace con todo esto es la señora Fujimori. Porque yo creo que el Perú al final va a saber valorar qué es lo que está pasando en el país y yo creo que a quien van a ser responsables es a la señora Fujimori. ¿Qué piensan los congresistas? Veamos, porque el señor Gilbert Violeta tiene que decir, ¿qué piensan sobre Vizcarra, sobre todo este momento que está viviendo el Perú? Adelante, señorita Gisela. Martín Vizcarra rompe su silencio, lo hace conversando vía WhatsApp con Milagros Leiva. El primer vicepresidente de la República descarta haber tenido contacto con algún integrante de la oposición, mucho menos con Keiko Fujimori. Usted le dice a Violeta que solo se ha comunicado con el presidente y con Heresi. ¿No ha conversado con algún fujimorista? ¿Keiko habló con usted? No, con nadie más. Con la señora Keiko hablé la última vez en Palacio acompañando al presidente el año pasado. El silencio de Vizcarra hacía que desde el propio oficialismo se le exigiera un pronunciamiento, sobre todo en días en que se discute otra vez una posible vacancia presidencial. Chismes, rumores, amenazas que ha recibido el señor Vizcarra y me parece bien prudente que él lo aclare. Nosotros no tenemos ninguna relación con él. En la conversación con la conductora de ATV Noticias, edición matinal, el primer vicepresidente confirma una conversación por el mismo medio que tuvo con Gilbert Violeta. El parlamentario le pedía una aclaración en estos términos. Me imagino que sigues las noticias. Como bancada te solicitamos respetuosamente un pronunciamiento. Es necesario que deslindes todos estos trascendidos políticos. Se te necesita en Lima. Nuestros esfuerzos, aunque denodados, son insuficientes. En este momento tú mejor que nadie podría ayudar a mejorar el diálogo del Parlamento con el Ejecutivo y superar la crisis de gobernabilidad. El presidente te necesita. Apoyémoslo. Vizcarra responde a su vez a Violeta, que solo habló con Salvador Heresi y con el propio Pedro Pablo Kuczynski, pero hace ya semanas. El único congresista que se ha comunicado y tuvimos una cordial conversación fue Salvador Heresi. Sobre la situación actual, tuve una amplia conversación con el presidente hace 3 semanas que estuve en Lima. Aparte de él, no me he reunido ni coordinado con nadie de algún partido político. Actualmente me encuentro abocado a mi función de embajador. En ningún momento de la conversación, el también embajador del Perú en Canadá hace referencia a una eventual renuncia si se vaca al presidente. La situación es tal que en los últimos días se le ha pedido definiciones, incluso Mercedes Arauz ha anunciado que ella sí renunciaría y con todo su gabinete. Bueno, yo creo que el oficialismo lo que quiere es asustar a la población diciendo se va Kuczynski, se van todos, los ministros tienen que irse, que no sean tan candelejones los ministros que pretendan quedarse. Vizcarra termina la conversación con un "no tengo aún fecha de retorno a mi querido Perú". Bueno, y entonces, tengo que terminar, pero ¿ustedes están tratando de asustar a la población? No, en absoluto. En absoluto. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, primero no solamente en defensa del presidente Kuczynski, en defensa de la democracia, de las instituciones, del sistema democrático, porque es nuestro deber. Para eso fuimos elegidos. Y el presidente Kuczynski fue elegido para ser presidente de la República hasta el 28 de julio del 2021. Lo que la voluntad popular mandó debería respetarse. Eso es lo que yo creo. Sí. ¿No? Y el señor Martín Vizcarra, que es nuestro vicepresidente, el vicepresidente de todos los peruanos, ha sido elegido para trabajar junto con el presidente. Y sí, pero me va a perdonar que se lo diga en la cara. A un vicepresidente no se le manda a una embajada en Canadá, ¿no? A la frialdad de Ottawa. No, pero yo entiendo que Martín fue el que pidió... Sí, pero que yo como presidente le digo, tú ni hablar, te quedas acá. Bueno. Y enfrentamos a todos estos que dicen que eres un delincuente y te quedas. Pero algo raro pasó. Gilbert Violeta. Bueno, pero si él solicitó
ir a la Pero embajada. Es el vicepresidente. ¿Cuándo a un vicepresidente lo han mandado a una embajada? Bueno, ahora por eso yo creo que es importante la presencia de Martín. Ojalá que se animara a venir y poder ayudar al presidente. No creo. Creo que fue, ya te expliqué, fue parte de este proceso político, de este maltrato que hubo en el Parlamento contra su persona, porque hay que decirle al vicepresidente Vizcarra fue maltratado en el Parlamento. Por supuesto. Fue maltratado, fue acusado. Y fruto de esas acusaciones y de ese maltrato político, tuvo que renunciar y digamos, frente a la necesidad de que tenga que tomar un cargo público que le permita cierta tranquilidad, tomó esta embajada. Bueno, a ver, está bien, voy a hacer Memorex. Mañana prometo a todos los televidentes del noticiero te pido contar un favor, cómo trataron y recordemos qué fue lo que dijeron los congresistas de Vizcarra, cuando Vizcarra se presentó en el Parlamento la vela verde. Y cuando lo acusaron de todo. Sí, pero me va a perdonar. Al Ejecutivo, es que no quiero decir malas palabras, porque a veces me dicen milagros, no seas tan apasionada, pero si uno te va agrediendo y agrediendo y agrediendo, y tú sabes que no has hecho, te ponen los pantalones, ¿no? Y entonces le dices, ajá, fujimoristas, ¿ustedes creen que mi vicepresidente es un corrupto? Pero Milagros, yo no lo mando a la Siberia. Milagros, nosotros yo no lo mando a la Siberia. A no ser que Vizcarra haya pisado y pasado sobre los callos de, por ejemplo, el Club de la Construcción, porque de eso sí me acuerdo, que dijo, en este país hay un Club de la Construcción y ha habido todo un engranaje para sobrevalorar los costos de las carreteras, señor. Eso lo dijo Vizcarra, no lo dijo Kuczynski, no lo dijo Arau, lo dijo Vizcarra. Y él ayudó a reducir esos costos. Sí. Nos presentó incluso una serie de estadísticas cómo se habían logrado en ese periodo reducir todos esos costos. ¿Pero por qué lo mandaron a Canadá? ¿Quién defendió a Martín Vizcarra? Nosotros lo defendimos a Martín Vizcarra. ¿Quiénes lo acusaron? Los que hoy, ¿no es cierto? ¿Y entonces por qué le piden la renuncia? En la primera moción de vacancia, eso dice Reuters. No se le ha pedido la Reuters dice eso, que le pidieron la renuncia y que Martín se negó. Bueno, de esa conversación yo desconozco. ¿Usted no sabe nada? De esa conversación yo desconozco. Yo te puedo decir lo que nosotros hemos conversado como bancada con Martín, con el presidente, con la premier Arauz en diversos momentos. O sea, el Ejecutivo está compacto, en verdad es un trío sólido. Yo creo que en este momento estamos trabajando en varios, hay, como en todo, momentos de crisis y de tensiones, pero también hay momentos en los que uno tiene que cerrar filas con la institucionalidad democrática del país. Bueno, muy bien. Yo creo que han sido un poco injustos con el señor Vizcarra. El fujimorismo. Ustedes también. El fujimorismo fue el que lo acusó, nosotros no lo acusamos, nosotros hemos defendido a Martín. Pero hagamos un poco de memoria, yo te invito a que revisemos... Defender a Martín no es mandarlo a Canadá. No, pero si él pidió yo le digo que no, si él pidió pero si el estar vicepresidente en Canadá, te quedas aquí. Bueno, una valoración, no creo, la verdad, que eso sea precisamente un castigo tampoco, te digo. O sea, irse de embajador a Canadá no es un exilio. Claro que es un castigo. Usted sabe el frío que hace en Ottawa. Bueno, pero, además, Martín Vizcarra era un hombre ejecutivo, gobernador de Moquegua, hay una cosa que es importante. Yo sí creo que yo me imagino que a usted le gustaría ir a la Siberia de vacaciones. La salida de Martín hacia Canadá, yo creo que nunca tuvo una vocación de que sea permanente. O sea, usted le pediría que ya regrese y trabaje aquí. Yo sé que él tiene la familia allá y también tiene un costo político, un costo personal, mover a la familia, ¿no es cierto?, cada vez. Y eso debe ser parte también de su complicación. Pero yo sí creo que en este momento, después de lo que hemos escuchado de la señora Fujimori, tomo una vez más sus palabras. Él debería estar aquí. Ayudaría mucho su presencia en Perú. Gracias, Milagros. Muchas gracias, congresista Gilbert Violet. Él se ríe, pero es que escúchenme, además tienen que hacer, hoy día es el pleno, ya. Muchas gracias. Le agradezco mucho por su tiempo, su paciencia, su tolerancia y lo espero como siempre en el noticiero. Vámonos, no saben lo que pasó ayer con Beto. Ricardo Zúñiga, más conocido como el Zorro Supe, hizo un mea culpa. Estuvo encarcelado por difamar al